El miedo no se va, pero tampoco tiene por qué decidir por ti. Soy Paulina Landa y bienvenida a este espacio en calma. Tu espacio de calma para poder conectar y encontrar tu frecuencia sanadora. Recuerda ponerle campanita a los episodios, a este canal, para que no te pierdas ningún episodio y puedas cada semana regalarte este momento de calma y reconectar contigo. Regresar a tu esencia para poder brillar desde la luz. Y el día de hoy vamos a hablar del miedo. Como el miedo no me rige. El miedo muchas veces es una oportunidad, es una ventana, es una puerta a algo más. Sin embargo, requiere valentía y requiere muchas veces también de confianza para poder caminar y pasar ese miedo para aventarte a lo maravilloso de lo desconocido que hay detrás. Y este episodio no es para eliminar el miedo, sino para poder recuperar tu poder frente a él. Yo soy fiel creyente que el miedo siempre va a existir, porque siempre hay uno nuevo. Y pasas un miedo y llega otro, y llega otro, y llega otro. Sin embargo, ¿qué hago y qué decisiones tomo frente al miedo? Y creo que eso es lo que nos define muchas veces, porque el miedo es esa sensación de algo desconocido y muchas veces hasta puede ser emocionante, ¿no? Como mi hija me dice mucho, tengo miedo pero lo quiero probar. Ahí está el miedo, pero sé que si lo pruebo, algo va a pasar. Y muchas veces ya que lo prueba, me dice, no sabía que me iba a gustar como me gustó. O tenía mucho miedo y lo intenté y sí me gustó. Entonces, conforme más vencemos miedos, también vamos siendo más resilientes para que cuando hay un miedo podamos enfrentarnos a ellos. Entonces, creo que si tú enfrentas un miedo, esa resiliencia va creciendo. Entonces es mucho más fácil que te avientes y luego la gente dice, no, es que a él no le da nada de miedo, a ella no le da nada de miedo. No, sí me da miedo, sin embargo no tengo miedo a fracasar, a que no salga, ¿no? Porque ¿de dónde viene ese miedo? Y ahí es donde está el poder de nuestra mente, ¿no? ¿De dónde viene el miedo? Porque el miedo es un mecanismo de supervivencia. Y muchas veces creo que inconscientemente ese miedo va ligado con la muerte. ¿Por qué no me quiero aventar del bungee? ¿Porque qué miedo? ¿Porque qué miedo qué? ¿Qué miedo morirme? ¿Por qué no quiero probar esto? Porque qué miedo, me voy a quedar solo. Y yo siempre me pregunto, ¿y qué es lo peor que puede pasar, no? Siempre tu mente, muchas veces reptiliana, te lleva a la muerte, porque es un mecanismo de defensa. No lo voy a probar porque qué miedo que me caiga, qué miedo que me pase algo, ¿no? Como mi mente se va a la catástrofe, entonces me defiendo y sobrevivo con un miedo y lo que hace el miedo es que pongo alto. Incluso de quienes el miedo los paraliza o a todos nos puede pasar en algún momento. Pero el miedo no es nuestro enemigo. Muchas veces el miedo necesita una dirección, necesita que lo encamine, ¿no? Yo sí creo, por lo menos en cosas que recuerdo, que el miedo sí me ha llevado a un mejor resultado. Y de ese mejor resultado ha salido otro miedo, ¿no? Como por ejemplo, un trabajo. Yo me acuerdo que, porque el miedo también se puede disfrazar de pena, por ejemplo. Entonces, no, qué pena. ¿Qué pena por qué? Porque me va a decir que no. Entonces, ahí está el miedo, ¿no? El miedo disfrazado de pena. Y pidiendo un trabajo. No, es que qué pena decirle que si me contrata. Pero pena ¿por qué? No, porque me puede rechazar. Entonces, es un mecanismo de defensa que va a frenarme a hacer lo que quiero. Pero si me quito ese miedo, me quito esa pena y voy y pido ese trabajo, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me digan que no. ¿Y qué es lo mejor que me puede pasar? Que me digan que sí, que te den el trabajo. Entonces ya te diste cuenta que quitando ese miedo, quitando esa pena, puedes tener un resultado que sea mucho más beneficioso. Cuando vas a dar una clase nueva, ¿no? A mí, hablar en público nunca es algo que he pensado que me da miedo o que me da pena, ¿no? Siempre he sido muy habladora y me gusta mucho y siempre he sido muy de, no me acuerdo en la escuela, en secundaria y así era, necesitamos hablar con los maestros de esto, vamos Paulina, tú, ¿no? Tú diles, ¿no? Como que nunca me ha dado miedo o pena hablar en público. Sin embargo, en un escenario
es muy diferente. Para mí, un escenario con muchas personas, bueno, hay muchas, pueden ser 10, me da mucha pena, me da mucho miedo y siento en mi cuerpo como se empieza a paralizar, empieza mi corazón así a latir a 1000 por hora. Hay muchas veces que también en conferencias, ¿no? Que dicen alguien tiene una pregunta y yo soy parte del público y tengo una pregunta, muchas veces no las hago porque me da miedo y se refleja cañón en mi cuerpo. No sé si a ti te pasa, pero mi corazón empieza a latir a 1000 por hora, ¿no? Empieza a bombear más sangre. ¿Por qué? Porque estoy en peligro. Mi cuerpo se siente en peligro, entonces empieza a bombear más sangre porque necesito adrenalina para que si aquí llega el león a comerme, yo pueda salir volando. Eso no va a pasar, pero nuestra biología es de la caverna, entonces siento cómo me empiezan a sudar las manos. Racionalmente, claro que no estoy en peligro. Si agarro el micrófono y digo, yo tengo una pregunta y la hago, no me va a comer ningún león. No me va a pasar nada. Sin embargo, mi mente empieza a crear toda una historia, todo un escenario catastrófico. ¿Qué pasa si preguntas? ¿Qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa si tu pregunta, a lo mejor la respuesta de esa pregunta ya la dieron en la conferencia, pero tú no escuchaste, ¿no? Entonces empieza a entrar esa mente y me paralizo y no hago la pregunta. Y hay miles de conferencias que te puedo decir que no he preguntado por miedo. También me pasa, y me pasa más, cuando es en otro idioma. Incluso mi maestría la estudié en inglés y me pasaba a veces en la clase con mis compañeros que yo veía todos los días por un año los vi. Y muchas preguntas no las hacía porque, híjole, la voy a hacer en inglés. Pero que si piensan que no hablo inglés, que no hablo bien, pero que si me equivoco, pero que si a la mera hora no me sale la palabra, entonces me paralizaba y ya no hacía la pregunta. Si yo lo hacía racional, nadie se va a burlar de mí, no va a pasar nada. Si no me sale la palabra, no pasa nada. Yo ya estoy haciendo un esfuerzo enorme de estudiar en otro idioma que no es el mío. Estas personas solo hablan un idioma, ¿no? O sea, como, ¿por qué me estoy paralizando? Pero ahí estaba el miedo. Y dice el doctor Joe Dispenza que tenemos miles de pensamientos al día y que de esos miles de pensamientos, el 95% son repetitivos. Nos los repetimos diario. El pendiente que tengo que hacer, esto, lo otro, el miedo que tengo, el no hice, el no soy suficiente. A veces es el mismo pensamiento, pero está disfrazado con otra narrativa. Entonces, nuestra mente crea esos escenarios. Muchas veces ese miedo lo crea mi mente. El ejemplo que yo te acabo de poner de hacer preguntas y hablar en público, yo lo siento en todo mi cuerpo físico. Sin embargo, si empiezo a respirar y empiezo a tranquilizar mi cuerpo físico, mi mente también se empieza a tranquilizar. Se empiezan a ir esos demonios internos, esa vocecita interna que no está siendo mi aliada, que me está generando miedos, se empieza a tranquilizar. Y entonces, si un día pregunto, a lo mejor el día siguiente va a ser un poco más fácil. Yo todavía no me he quitado ese miedo. Prefiero hablar en público, hablar frente a una cámara, televisión nacional, entrevistas en podcast, dar baños de sonido. Todo eso a hacer una pregunta así como el juicio en mi mente de que tu pregunta va a estar muy mala, me gana. Y yo sé que es mi mente, pero es un miedo que yo, Paulina, todavía no logro vencer. Y quiero que pienses tú en qué miedos están presentes en tu vida que no has logrado vencer. Y al lado, que hagas una lista de miedos que han estado presentes en tu vida y que sí has logrado vencer. Porque ahí es donde puedes tomar herramientas que te han ayudado a vencer esos miedos para vencer los miedos que todavía no logras vencer y vencer miedos que van a ir llegando también en el camino. Y hay un quote que dice que el miedo grita y la intuición susurra. Nuestra intuición nos habla muy sutilmente. Tenemos que bajar ese ruido mental para poder escuchar esa intuición, para poder escuchar y reconocer estás segura en este espacio. Por otro lado, el miedo ocupa todo el escenario. El miedo está gritando y diciéndote, no puedes, no lo hagas, vas a fallar. Entonces, conlleva también un trabajo interno
para bajar ese grito de miedo y poder subirle el volumen a ese susurro de la intuición, de la seguridad. Y ahí es donde va a entrar nuestra meditación del día de hoy. El baño de sonido que vamos a hacer hoy al final del episodio y que vas a poder tú descargar, ese baño de sonido lo vamos a usar para conectar con esa intuición que pueda ayudarnos a pasar ese miedo. A pasar ese miedo que a veces nos paraliza, que a veces incluso rigen nuestra vida. Entonces, te voy a invitar a reflexionar con estas preguntas que traigo para ti. ¿Qué decisiones has postergado o estás postergando por miedo? ¿A qué estás diciendo que no por miedo a fallar? ¿Por miedo al qué dirán? ¿O por miedo a hacerlo mal? ¿Dónde te estás esperando a sentir muchísima seguridad para poder empezar? Y si el miedo no se va, ¿te animarías a ir con él? A que te acompañe en tu recorrido, a que el miedo sea tu amigo y vaya contigo por el camino. ¿Y dónde ya lo has hecho incluso con miedo? Y te invito a que reflexiones. Observa. ¿No te has ido de una relación por miedo a estar sola? ¿Por miedo a nadie me va a querer? ¿No te has ido de un trabajo por miedo a cómo voy a encontrar otro? ¿No has levantado la voz en algún foro, en tu trabajo, en tu familia, con tu pareja, a poner un límite por un miedo al rechazo? Muchas veces los límites no los ponemos por miedo a que nos rechacen, por miedo a qué dirán. ¿Cómo se siente en ti el miedo? En mí, te digo, mi corazón palpita 1000 por hora, me sudan las manos y si no logro relajarme antes de hablar, cuando estoy en esas situaciones de miedo, me tiembla la voz. Entonces tengo que hacer muchas cosas, muchas respiraciones para que esas palpitaciones bajen y entonces yo me pueda expresar sin que me tiemble la voz. Algo más que podemos hacer cuando tenemos miedo es, por ejemplo, gritar, sobrereaccionar, no poner un límite. Pero te voy a decir yo cómo bajo esas palpitaciones y ese sudor. Y es con una afirmación positiva en mi mente y dándole confianza a mi cuerpo. Intento hacerlo con los ojos cerrados, pero a veces estoy en lugares donde el cerrar mis ojos y ponerme así, también digo, me van a ver raro, ¿qué está haciendo Paulina? O simplemente no puedo, ¿no? Me acuerdo una de las primeras veces que salí en televisión nacional, que hay personas que entrenan para salir en televisión nacional. Y yo fui y ya que acabé, me acuerdo que mi esposo llegó a mi casa y me dijo, lo hiciste increíble, ¿qué onda? ¿No tenías nervio? ¿No te dio miedo? ¿Lo hiciste, fluiste perfecto? ¿No? O sea, parece que ha salido en la tele años. Para mí, Paulina, me da más miedo en un escenario o con gente a mi alrededor que viendo a una cámara. Para mí ver a la cámara se me hace como verme en el espejo y se me hace muy fluido. Hay para quienes es al revés. Pero algo que sí hice ese día, porque sí, claro que estaba nerviosa para empezar una experiencia nueva. Y en las experiencias nuevas es muy común que tengamos miedo. Entonces, algo que yo hice fue, mientras estaba sentada esperando a entrar al foro, fue en mi mente repetir, Paulina, estás en un espacio seguro. Lo estás haciendo muy bien, no hay manera de equivocarte. Tú eres la que más conoce de ese tema en ese espacio. Si te equivocas, no pasa nada. Y entonces empecé a cambiar ese diálogo interno, esa vocecita interna, se empezó a convertir mi aliada en ese momento de nervio y de miedo.
Paulina, lo estás haciendo muy bien. No hay manera de equivocarte. Estás en un espacio seguro. Yo te contengo. Tú eres la persona que más sabe de ese tema en ese espacio. Y entonces voy encontrando este diálogo positivo, este diálogo interno en cada situación que hace que mi cuerpo se empiece a relajar, que yo me sienta segura. Decirte a ti misma que estás segura y que estás en un espacio seguro hace que tú sientas esa seguridad, que tu energía sea de seguridad, que esa niñita interna dentro de ti que tiene mucho miedo se sienta segura. Entonces, esa es una de las cosas que hago. A veces ojos cerrados y a veces ojos abiertos. Otra cosa que hago es la respiración. Entonces, una respiración que te puede ayudar muchísimo en esos momentos de miedo, de pena, de nervio, es la respiración de cubo. Que esta respiración yo la hago en 4 tiempos. Creo que 4 tiempos todos aguantamos, hay quien la hace más larga. Y la respiración de cubo es: inhalo en 4 tiempos, retengo en 4, exhalo en 4 y me quedo sin aire 4. Entonces, inhalo en 4, retengo, exhalo, me quedo sin aire 4. Inhalo en 4, retengo y exhalo. Me quedo sin aire 4. Y así 5 rondas, 5 cubos, y después respiro normal. Y entonces de esa manera tu sistema nervioso se empieza a relajar. Tu sistema nervioso se empieza a sentir seguro y entonces ahí sí puedo superar ese miedo. Y como te decía al principio, se va un miedo y llega un miedo nuevo. Si tenías miedo de hablar enfrente de 5 personas y ya lo superaste, a lo mejor el día siguiente o en poco tiempo vas a tener que hablar enfrente de 50 o enfrente de 100 o enfrente de 200 y entonces a lo mejor tu miedo regresa. Pero es ok, ya combatí mi miedo con 5, ahora puedo pasar este miedo con 10 y así ir superando los miedos. Porque como te decía, el miedo siempre va a estar. El tema es, ¿qué hago yo con ese miedo? Porque el miedo puede ser tu brújula. Cuando algo te da miedo y emoción al mismo tiempo, quiere decir que ahí estás creciendo. Me da miedo, pero me da emoción que me contraten. Me da miedo decir que sí a esta oportunidad, a este viaje, pero también me da muchísima emoción. Me invitaron a un retiro a Egipto y moría de emoción. Sí fui y fue una top experiencia. Moría de emoción. Cuando me dijeron, yo no conocía a nadie de las personas que iban. Moría de miedo. Moría de miedo, de cuestionamiento también, o como, ¿por qué a mí? ¿Por qué me quieren contratar a mí? Como, no soy tan buena. Y entonces entra toda esta como vocecita interna, ¿no? Entonces es darle la vuelta. Claro que sí, llevo años tocando los cuencos, soy súper experta, soy la mejor en lo que hago, claro que puedo, va a estar increíble, qué gran oportunidad. Entonces entra esa vocecita interna, esa cheerleader, como aquí, que te echa porras. Y entonces, como yo digo siempre, si no te echas porras tú, ¿quién te va a echar? Y cuando hay un miedo, eso es lo que tienes que hacer. Y también tenía muchísima emoción de ir. ¿A quién no le da emoción ir a un viaje a Egipto? Y entonces dije que sí. Moría de miedo y emoción al mismo tiempo. Y ahí es donde estás en el lugar indicado. La emoción y el miedo juntos, para mí, se me hace un súper foco de que vas por buen camino. Hay a quien le da mucho miedo crecer su equipo de trabajo. Entonces es como, quiero crecer mi equipo, sé que crecer mi equipo me va a llevar al siguiente nivel, pero qué miedo contratar a alguien y que lo haga mal, qué miedo entrenar a alguien, qué miedo si no me gusta esa persona o no es la adecuada para mi equipo, qué miedo correrla. Entonces entra todo este diálogo interno. Pero por otro lado hay emoción, porque crecer tu equipo quiere decir que vas por un buen camino. Cuando te expandes, nuevos miedos van apareciendo, ¿no? Contratar a una primera persona en mi equipo me daba muchísimo miedo. Si yo pienso en alguien que en su empresa hay 10,000, 20,000, 50,000 empleados, seguro esa persona tiene otros miedos también, ¿no? Porque de su empresa, pues, viven esas 50,000 familias. Entonces, obviamente, llegan
otros miedos. Y eso no es señal de fracaso, sino es señal de evolución. Un miedo es una señal, muchas veces, de evolución. Y el miedo no se elimina, se va transformando con acciones y con compasión a ti también. Y hay veces que ese miedo sí te va a paralizar. Hay veces que ese miedo no te va a dejar que pruebes algo. Y eso no significa que fracasaste. Y esto quiero que lo recuerdes, porque sí el miedo siempre va a estar, sí el miedo va a evolucionar, pero hay veces que no es tan fácil vencer ese miedo. Y ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Volverlo a intentar, volvernos a presentar, volverlo a hacer. Ir cambiando ese diálogo interno de no puedo, aún lo voy a intentar. Y así hasta que sí lo pueda intentar. Y cuando lo intente, ser compasiva. ¿Lo logré o no lo logré? Me gusta no ver las cosas en un no lo logré, sino ver las cosas de salió de una manera diferente. Porque el no lo logré es que estás como casado con un resultado. Cuando el resultado no es como esperabas, tendemos a no lo logré. Pero ¿qué pasa? Uno, con todo lo que sí intentaste y todo lo que sí hiciste. Y dos, a lo mejor el resultado fue mucho mejor de lo que tú habías planeado. Entonces, no está ligado a un fracaso. Y ahora vamos a ir a nuestra meditación. Entonces, esta meditación que vamos a hacer con los cuencos de cuarzo, mándame un mensaje por Instagram, @enCalmaConPaulina, o en el link de la descripción de este episodio, y vas a poder descargar la meditación. Vas a descargar la meditación y vas a descargar un workbook. Y vas a poder trabajar tus miedos con ese workbook y con la meditación. También compártelo con alguien que sepas que está viviendo algún miedo, que creas que necesita esa contención, que necesita ese empuje para intentarlo y para poder brillar. Porque recuerda que nunca hay un fracaso. Para la meditación te puedes sentar, recargar tu espalda, o te puedes acostar en un sillón, en el piso. Entonces te invito a que encuentres tu espacio cómodo para que podamos hacer este baño de sonido. Y en esa posición que elegiste, sentada, acostada, te invito a que cierres tus ojos. Ciérralos de una manera natural y comienza a llevar tu atención a la respiración. Inhalando y exhalando por tu nariz a tu propio ritmo. Observando el aire que entra y sale. Y permitiendo que esa superficie sostenga tu cuerpo. Siente como cada parte de tu cuerpo en contacto con la silla, con el piso, con el sillón, se van relajando, liberando. Y siente el sonido de los cuencos. Observa el latido de tu corazón, como con cada exhalación se va relajando un poco más y más. Liberando cualquier pensamiento. Liberando cualquier tensión. Respiro. Te imagino sentada en un espacio de calma. Visualízate. Como frente a ti se encuentra ese miedo. Ponle un color, una imagen. ¿Cómo te imaginas ese miedo? Y está parado frente a ti. Y tú
poco te levantas y lo saludas. Hola, miedo. Gracias por acompañarme. Y hoy te digo que elijo caminar. Y a pesar de que me acompañes, lo intento. Y a pesar de que estés a mi lado, camino con confianza. Y comienzas a caminar y observa si ese miedo te acompaña a tu lado, si se va quedando atrás. Observa si su color disminuye, si aumenta. Observa también si su tamaño cambia. Y con confianza comienza a caminar, a dar pasos firmes. Permítete que te acompañe la seguridad, la decisión, la confianza. Y hoy reconozco que el miedo está, pero no toma decisiones por mí. Hoy reconozco y confío en que yo puedo. Hoy me permito intentarlo. Sentirlo. Me permito disfrutar incluso con este miedo a mi lado. Confío en que estoy segura. Y reconozco que puedo. Respira, suelta y ve sintiendo cómo tu cuerpo se va llenando de confianza, cómo se va liberando. Cómo tu luz y tu presencia se van expandiendo con cada paso que das. Observa cómo se siente esa seguridad en tu cuerpo, esa confianza, esa frecuencia dentro de ti, esa vibración, dando pasos sólidos. Regresando a tu cuerpo físico. Esas sensaciones en tu cuerpo. Vas a permitir que esa imagen de ti caminando, ese miedo,
comiencen a diluirse, a difuminarse. Y poco a poco, con tus ojos cerrados, comienza a mover los dedos de los pies. Comienza a mover los dedos de tu mano. Estira tus brazos, tus piernas, tu espalda. Y siente cada movimiento de tu cuerpo. Y con tus dos brazos, date un abrazo. Un abrazo de ti para ti, sintiendo ese apapacho, sintiendo esa contención, ese amor. Respira. Y con tu boca dibuja una sonrisa grande. Esa sonrisa de logro, de confianza, de felicidad. Y observa en tu cuerpo las sensaciones al abrazarte, al sonreír. Inhala profundo por tu nariz y exhalo suelto. Libera tus brazos y poco a poco ve parpadeando para abrir tus ojos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Recuerda tomar mucha agua, escribir. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sintió ese miedo? ¿Cómo se ve? Escribir cómo se siente para ti la confianza. ¿Cómo se siente para ti intentarlo? Y recuerda enviarme un mensaje @encalma con Paulina por Instagram con únicamente el número de este episodio para poder mandarte tu workbook de apoyo y que puedas también descargar esta meditación, este baño de sonido, y lo puedes hacer todas las veces que lo necesites. También suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios de estos momentos en calma para ti y que puedas ir viendo esa evolución con constancia, con el sonido hermoso de los cuencos de cuarzo, y encontremos juntas tu frecuencia sanadora. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la siguiente semana.